Si hemos visto cómo la estructura de las fibras del útero va así, va cruzada, obviamente, hombre, en principio lo que se pretende es hacer las incisiones, ¿no? Podemos hacerlas así o así, pero generalmente se suele hacer así para sacar el feto, para sacar el niño. Está claro que, bueno, ha nacido ese niño y al año o a los 2 años, cuando quiera esta pareja o esta señora, tiene otro niño. Si ese útero se nos va a poner en trabajo de parto, está claro que los anclajes ya no son igual. Independientemente que, por supuesto, ha cicatrizado, ya los anclajes no son igual, ya no son igual. Yo personalmente, profesionalmente, una vez que se ha hecho ya la primera cesárea, indefectiblemente todas deben ir por ahí, todas deberían ir ahí. Lo que pienso que se debe hacer es tratar de evitar la primera cesárea. Las mujeres están preparadas para, bueno, pues para dar a luz y su útero está preparado para eso. Actualmente lo que pasa es que, bueno, el hecho del avance de la medicina, bueno, del avance de la farmacología o de las drogas en cuanto al tema analgésico, en cuanto al tema de las anestesias, en cuanto al tema de programarse los estímulos del parto, ya vemos cómo la oxitocina, a usted se le coloca a un paciente, además por supuesto, esto tiene que estar absolutamente controlado, tiene que estar absolutamente bajo supervisión especialista y con cuidado a la hora de colocar los goteros. Tengamos en cuenta que, bien, la oxitocina en principio, sí produce como efectos reacciones adversas dolor uterino. Lógicamente es un músculo que está trabajando y va a producir dolor. Puede producir, por supuesto, hipotensión automáticamente. Tengamos en cuenta, es lógico además, tengamos en cuenta que estamos hablando de un músculo que está al límite de su trabajo y necesita del aporte sanguíneo. Si además le estamos colocando una oxitocina y unas prostaglandinas que necesitan para que esa fibra trabaje más, aumente su contracción muscular y la frecuencia de contracciones, necesita de más sangre. Entonces esa sangre se secuestra en el útero. Si está en el útero, nosotros tenemos una capacidad de 5 litros. Si está la mayor parte de la sangre en ese útero, no está en el resto. No está. Y entonces la información que tiene el organismo de la paciente es que, bueno, está secuestrada de sangre. ¿Qué te produce? Una hipotensión, que además te puede acabar planteando problemas hasta de colapso. Riesgo de la oxitocina, rotura uterina, muerte fetal. Primero, sufrimiento fetal. El sufrimiento fetal es una cosa que se valora constantemente, de ahí la importancia que la administración de oxitocina y prostaglandinas, este tipo de hormonas, solo se puede hacer con un control clínico exhaustivo y con un control y una monitorización, lo que se llama monitorizar a la paciente. Que, bueno, quien más que menos, alguna señora seguro que nos estará viendo, alguna señora que ha tenido hijos y sabe lo que es la monitorización a la paciente. Sabe además que cuando llega, empieza con las contracciones, que en muchos casos a lo mejor, pues no, salvo las señoras que ya han tenido más de un hijo y conocen esas frecuencias, normalmente la señora primípara, la primeriza, bueno, pues lógicamente, y el primerizo, como padre también, se asustan y puede haber contracciones que no tienen nada que ver con el término del embarazo, puesto que hay que valorar muy bien lo que se llaman los embarazos prematuros, los partos prematuros, porque a lo mismo que estamos hablando de fármacos, de hormonas que estimulan la contracción uterina, hemos visto que todo lo que estimula es alfa. Y los que relajan la actividad uterina son beta adrenérgicos, beta 2 adrenérgicos, porque también dentro de este mismo capítulo están los fármacos que activan la función uterina y también están los fármacos que inhiben la función uterina. ¿Por qué? Porque hay veces que precisamente por cualquier otro tipo de patología o por alguna patología que lleve la paciente consigo o por cualquier estímulo externo del tipo que sea, se puede inducir sola ese útero sin necesidad del concurso de ninguna hormona ni del concurso de ningún fármaco, se puede estar induciendo contracciones de parto. Y sin embargo, ese feto no está preparado para salir. Ese feto no está maduro. Ese feto no está en condiciones de que salga afuera. Y en esos casos hay que colocar esos beta adrenérgicos en forma de sales de magnesio, de alcohol, que inhiben directamente
la contracción uterina y le pueden dar tiempo a ese útero a que conforme lo que es la membrana, lo que se llama la membrana hialina o el surfactante, puesto que el feto, cuando nosotros estamos dentro del útero de nuestra madre, funcionamos y respiramos con el corazón de nuestra madre y con los pulmones de nuestra madre. Y entonces, en ese caso, nuestros pulmones, los de todos, no son funcionantes, se están construyendo, se están haciendo, porque además van a ser los primeros que van a empezar a trabajar. Son los primeros que tienen que empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque están plegados. Ese lloro de lo primero que hace un niño no es llorar, lo primero que hace un niño es aspirar aire, coger aire. ¿Para qué? Para hinchar esos pulmones. Ese exceso de presión negativa es el que hace, porque ese corazón de ese niño es un corazón que no tiene corazón derecho e izquierdo, están comunicados el corazón derecho y el izquierdo, a través de una cosa que se llama la ventana oval. Es ese aumento brusco de presión el que hace que se cierre la ventana oval, y ese corazón ya tenga funcionalidad como derecho y como izquierdo. ¿Qué pasa en el caso de lo que llaman niños azules? Que esa ventana no ha cerrado como debiera. Ha habido algún tipo de problema. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando utilizamos fármacos para retrasar, para inhibir la contracción uterina, para inhibir el parto, bueno, pues hay que valorar, por supuesto, desde un punto de vista profesional, qué condiciones son, si es más grave no inhibir el parto y dejarlo que siga a término, o inhibirlo. Por supuesto, la condición de elección para poner un parto en marcha, para colocar la oxitocina, para colocar las prostaglandinas, que básicamente, en principio, se utilizan como abortivos, sobre todo en el primer trimestre y en el segundo trimestre del embarazo, o también se utilizan porque está en lo que es el aborto diferido, el feto muerto, o la mola hidatiforme. ¿Qué es la mola hidatiforme? Bueno, pues la mola, eso viene de mórula, de mora. Ustedes saben lo que es una mora, eso que crece en los ribazos de los ríos, que bueno, pues que tiene muchos como granitos, y tiene una forma, no es uva, pero tiene, ya saben lo que es una mora, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que ha habido ahí, normalmente además en los casos con señoras, pueden ser señoras, lo que se llama, mayores ya, o que, bueno, pues han hecho esa mórula, que no tiene nada que ver, tiene en principio, las primeras semanas, puede tener todos los visos de un embarazo, pero la paciente se queja siempre de que el feto no se mueve, y además siempre se queja de un embarazo anormal, algo que no cuadra con lo que ella ha oído de su madre o sus hermanas o su familia de lo que es un embarazo. O sea, en el fondo tiene la sensación de que hay algo dentro que no es normal. En definitiva, además incluso suelta, tiene pérdidas, pero como en forma de unas cosas raras que ella no entiende. Bien, en esos casos es en los que, por supuesto, hay que utilizar oxitóxicos, se utilizan las prostaglandinas mucho en esos casos, y ¿para qué? Hay que expulsar eso. Por supuesto, en el caso de un feto muerto, inmediatamente. Hay casos en los que hay pacientes embarazadas que, bueno, relatan incluso que ha habido distintos embarazos en los que, 2, 3 embarazos en los que han tenido el feto muerto. Es decir, que llega un punto, la semana tercera, la cuarta, la quinta, llega un punto en el que ya no sigue desarrollándose más ese feto, y por cualquier circunstancia, falta de aporte nutritivo, por cualquier circunstancia ese feto muere. En esos casos se utiliza inmediatamente, se tiene que utilizar, porque además es de urgencia, se utiliza, bueno, no de urgencia de salir corriendo, pero que hay que eliminar. Evidentemente, tengamos en cuenta que el fundamento de la medicina es ubi pus es vacuo, es decir, donde hay algo que está muerto, que no vale, hay que echarlo fuera, ¿no? Y por supuesto, en el caso este, hay formas, la prostaglandina, por ejemplo, o ¿cómo se llama? Había una cosa que era el tallo de laminaria. El tallo de laminaria, que es como una especie de tampax de una planta, que se coloca muchas veces para ayudar a la dilatación. Se coloca en el hocico de Tenca, en el cuello uterino, y por imbibición, es decir, por el mismo flujo, las mismas sustancias que segrega ese cuello uterino, ese hocico de Tenca, se va liberando la sustancia que induce esa prostaglandina, que va a inducir la dilatación del cuello uterino.
Entonces vemos, por un lado, bueno, ahora mismo la sensación que hay, la prisa que hay. Vivimos una sociedad en la que todo hay que hacerlo deprisa. Si se pudiera tener actualmente, además, el otro día, no sé dónde, en Estados Unidos creo que hay una empresa que bueno, de alguna manera parece que puede, o quiere, o pretende jugar con la cosa de los genes, y a usted le da el hijo que usted quiera. Lo quiere rubio, lo quiere alto, lo quiere bajo, lo quiere listo, lo quiere no sé qué, lo quiere músico, como usted quiera. Bueno, vivimos una sociedad en la que parece que todo es deprisa. Si se pudiera conseguir que los niños, en vez de 9 meses, se lograran en 3, pues a lo mejor sería mejor. Lo que pasa es que obviamente eso no es natural. Entonces, ¿qué está ocurriendo actualmente? Bueno, pues lo que está ocurriendo actualmente, y de hecho de ahí el empleo, yo pienso que en muchos casos, excesivo y abusivo de este tipo de bueno, estimulantes de la contracción uterina, los oxitóxicos, ya es un valor entendido que automáticamente se coloca el goteo de oxitocina con prostaglandina, se puede colocar un dilatador del cuello uterino, en algún caso se puede colocar hasta incluso el tallo de laminaria. El tallo de laminaria se utiliza mucho en lo que se llaman los abortos diferidos, donde ya tenemos un feto muerto y tenemos que dilatar ese útero, como además normalmente ese tipo de lo que se llama el aborto diferido o el feto muerto suele darse el primer trimestre del embarazo o el segundo trimestre, difícilmente ya un embarazo que ha superado el segundo trimestre, es decir, los 6 meses, las 2/3 partes del embarazo, difícilmente acaba, digamos, en feto muerto. Puede haber, cuidado, otro tipo de patologías, otro tipo de sufrimiento fetal, puede haber muchos otros problemas, cuidado, por supuesto, pero normalmente, bueno, pues en la bibliografía que hemos ido viendo, no suele ocurrir antes de los 6 meses, es cuando, digamos, está el mayor factor de riesgo de un feto muerto. ¿En qué ocurre en esos casos? Claro, estamos viendo cómo la oxitocina necesita llegar al último trimestre. Es más, no ya al último, pero al último mes de embarazo, y es exactamente en ese punto, es exactamente ahí, cuando aumenta su número de receptores, cuando aumentan las fibras del útero, aumentan las puertas de entrada, digamos, para que empiece a trabajar ese útero y haga su trabajo de parto de una forma natural, de una forma fisiológica, pero claro, necesita llegar al final. ¿Qué ocurre? Cuando tenemos antes, en el primer trimestre, por ejemplo, tenemos un problema de este tipo, una mola, tenemos un feto muerto, tenemos cualquier tipo de accidente, hay en ese momento el hecho de que coloquemos, porque claro, si colocamos oxitocina tendríamos que colocar unas dosis muy altas que nos producirían muchos problemas secundarios. Podríamos acabar hasta incluso a nivel vascular, a nivel del sistema nervioso central, podríamos acabar con la vida de nuestra paciente. Obviamente, cuando valoramos la posibilidad de, bueno, llevar un embarazo a término o interrumpirlo porque lo que predomina es la vida de la paciente, pues esa valoración es importante y tenemos que proteger, por supuesto. Entonces no podemos utilizar ahí de una forma indiscriminada la oxitocina. En esos casos están indicadas las prostaglandinas. Cuidado, que luego hay otra cosa, vamos a ver si nos entendemos. Estoy hablando concretamente de este capítulo que, bueno, nos ha tocado hoy a ustedes y a mí en el programa. Pero cada maestrillo, por supuesto, tiene su librillo. Pero básicamente los parámetros por los que se induce un parto, por los que se provoca un parto, pasan directamente por la oxitocina y por las prostaglandinas. Esto está claro. Entonces, volviendo al tema que del principio, ahora que vivimos una sociedad tan rápida, resulta un poco que parece muchas veces como que, pues la señora viene a dar a luz, que salga ya con el niño debajo del brazo, ¿no? Y es verdad, es cierto, pero esto es así. La misma señora lo puede pedir, o el marido, o el médico, porque claro, tiene guardia hoy aquí y mañana luego allá, y pues se puede programar. Dice más o menos, las mujeres además es curioso, porque muchas veces se equivocan en un mes. ¿Y por qué se equivocan en un mes? Bueno, hay una cosa que se llama la hemorragia de coronación. Es decir, una señora deja hoy de tener la regla, en este ciclo, en el ciclo del mes correspondiente, el que sea, y ella cuenta a partir de ese momento. Y claro, son 9 meses, cuenta, 1, 2, 3, pues más o menos será para tal mes. Ha contado 9, ha sumado 9.
Y es curioso que hay veces que se equivocan en un mes. ¿Por qué? Porque al mes, exactamente, que coincide en muchos casos, no en todos, en medicina no hay nada absoluto, en muchos casos coincide con el ciclo, claro, por supuesto, porque además coincide con el ciclo menstrual, se produce lo que se llama la hemorragia de coronación y hay una pequeña pérdida de sangre. Y en muchos casos la señora, lógicamente, eso lo considera como la última menstruación y a partir de ahí cuenta, y se puede haber descolgado en un mes. Eso es una valoración que todos los profesionales tienen, por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque además es una hemorragia, esto ya vamos a decirlo para siempre, mucho menos cantidad de la habitual de cada señora, es una pequeña pérdida, muy pequeña, porque ¿qué es la hemorragia de coronación? Bueno, pues si el huevo tiene que anidar en el cuerpo del útero, entrar dentro, cuando ya ha entrado, se produce una pequeña pérdida y es eso lo que puede hacer confundir a las señoras. En el otro sentido, cuando hablábamos de inhibir las contracciones del parto, una de las indicaciones más importantes, ¿cuál es? Es en el caso de los prematuros, en el caso de los niños prematuros, en los que ese útero ya se pone en marcha, y necesitamos aguantar ese útero para que el niño donde realmente se va a hacer es en el útero de su madre, dentro de la capacidad, de la cavidad amniótica. Es ahí donde se va a hacer. Y ahí sí que en algún caso se utiliza, y hay que utilizar para que el surfactante de ese pulmón, para que luego ese niño funcione, ahí hay que darle tiempo a ese útero para que se relaje y no expulse el feto, y a la vez se le coloca a la paciente corticoides, algún corticoide, para tratar de lograr que se haga ese surfactante, eso que se llama la membrana hialina, para evitar que los niños, porque el gran peligro, cuando ustedes ven en la prensa, bueno, pues ahora que se está dando tan de moda, eso de que hay quintillizos y cosas de ese tipo, el gran problema es el problema de pulmón de esos niños. ¿Por qué? Porque claro, no han podido realizarse, no han podido construir su estructura pulmonar, esa membrana, que es la que luego tiene que hacer el intercambio de oxígeno y de CO2 para mantener la vida. Puesto que está claro que de todos he sabido que el pulmón es el primer órgano que se pone en marcha y, bueno, pues por supuesto, todos los órganos y todas las vísceras tienen importancia, pero claro, difícilmente pueden funcionar todos y cada uno de los órganos si no está el pulmón en condiciones para poder garantizar el aporte de energía positiva, el aporte de oxígeno necesario para que todos el resto de todos los órganos funcionen de una manera óptima, fisiológica y natural. En fin, buenas tardes y hasta pronto.